Cada día decidimos nuestro futuro. Los hábitos y conductas definen nuestro estilo de vida. En Unión Radio te brindamos consejos que te harán vivir mejor cada día. Aquí inicia Estilo de Vida. Hoy hablamos de nutrición. Mis amigos, muy buenos días. Es un privilegio enorme poder contar con su sintonía. Estamos iniciando el programa Estilo de Vida. Hoy miércoles, ya como usted escuchó en la introducción, hoy hablamos acerca de nutrición. Qué bueno es informarnos, y en esta mañana pues hablaremos un tema que está estrechamente vinculado con pues lo que estamos viviendo con el COVID-19, pero en el área de la salud y la nutrición, que nuestra amiga invitada Jenny Ishkakik nos compartirá. Licenciada, buenos días, bienvenida a Unión Radio. Buenos días, es un gusto saludarles a todos en esta mañana. Qué bueno que a pesar de que estamos en casa podemos seguir compartiendo con ustedes información importante en relación a su salud. Así que esperamos que el tema de hoy pueda ser de beneficio y bendición para ustedes. Bueno, en el mensaje previo que el gobierno daba, yo pude notar algo, y lo voy a mencionar porque pues está vinculado a lo que vamos a conversar hoy con la licenciada en nutrición. Y es que él decía que las personas arriba de 60 años y que tuvieran algún padecimiento, y mencionó varios, entre ellos la diabetes, debían tener mucho cuidado, mucha precaución, porque podrían contagiarse y podría complicarse el cuadro médico en cada uno de ellos. Así que justamente de eso la licenciada Ishkakik hablará con nosotros acerca de la atención y el cuidado nutricional de personas con diabetes frente a la COVID-19. Claro, Eddie, y es que lo que sucede es que la diabetes es una enfermedad que compromete mucho la respuesta inmunológica de los pacientes que ya presentan diabetes. Y en esto quiero hacer un énfasis que no solamente, como lo mencionó el presidente ayer, las personas mayores de 65 años y con diabetes, sino yo diría todo paciente diabético. Y recordemos que la diabetes puede presentarse desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, cualquier persona que tenga diabetes, es importante que tome en cuenta las recomendaciones que en esta mañana vamos a compartir con ustedes, porque sí, paciente diabético es un grupo de riesgo. Y resulta que entonces todo paciente que tenga diabetes tiene entonces una respuesta inmunológica no óptima, y entonces esto incrementa la susceptibilidad que pueden tener ante infecciones de distintos virus, incluyendo el coronavirus. Así que es por eso que tenemos que tener cuidado. O sea que se amplía, ya no es solamente para las personas de edad avanzada, sino para todas las personas que puedan tener la diabetes. Licenciada, pero ¿qué complicaciones podría presentar un paciente diabético infectado por el coronavirus? Muy bien, pensemos que ya es paciente diabético que ya dio positivo al coronavirus. ¿Qué cuadro se puede presentar? En primer lugar, tenemos que saber que con diabetes hay mucho mayor riesgo de un avance rápido en las complicaciones respiratorias. Y recordemos que este cuadro de coronavirus ataca fuertemente el sistema respiratorio, así que ya, por ende, muchísimo más rápido van a haber complicaciones. También puede presentarse un shock séptico en el que puede desencadenar una serie de fallas orgánicas, y entonces esto va a aumentar drásticamente el riesgo de mortalidad. Hay cifras, tal vez no son del todo exactas, pero sí se puede manifestar que allá en Wuhan, China, el 42.3% de los pacientes que fallecieron tenían diabetes. Y no nos están diciendo en qué rango de edades, simplemente se manifestó que había, previo a ser contagiado o a ser afectado por el coronavirus, ya tenía presente la enfermedad de diabetes. Así que cuidado, porque el cuadro se presenta muy rápido y pues avanza muy rápido la enfermedad.
Licenciada, ¿y las personas con infección por coronavirus, qué síntomas podrían presentar? Bueno, en sí, síntomas en relación al coronavirus serán las mismas que tiene todo paciente. Ujú. Dígase malestar general en el cuerpo, fiebre, dolor de garganta, etcétera, etcétera. Pero resulta que el cuerpo de una persona diabética va a presentar un estrés fisiológico pues bastante grande, y por consiguiente lo que le ocurre al paciente diabético es que va a haber una secreción de hormonas que va a promover en él un aumento adicional de glucosa circulante en sangre. Entonces, se van a presentar algunas hormonas como los glucocorticoides y también las catecolaminas, lo cual va a elevar también su presión arterial. Entonces, son algunos otros síntomas que el paciente también va a manifestar, ¿verdad? Por la enfermedad ya actual, ya presente en él. Entonces, son algunos otros condiciones que pueden haber. Así que el paciente diabético en este tiempo también tienen que estar muy atentos a su presión arterial y también a cómo se mantienen sus niveles de azúcar, porque también en él es un punto a tomar en cuenta. Se van a elevar los niveles de glucosa en sangre por la presencia del virus en su cuerpo. Ok, licenciada. ¿Y qué puede hacer un paciente diabético para evitar infectarse por el COVID-19? Como mencionábamos al principio, el presidente ayer indicaba, y también creo que vale la pena mencionar, que anteriormente solamente se había hecho énfasis en que teníamos que tener cuidado de utilizar la mascarilla, de lavado de manos, pero no se habían mencionado los grupos de riesgo, que también son importantes. Solamente se había hecho énfasis en personas adultas mayores, pero también tenemos que tomar en cuenta que diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, también tenemos que tener sumo cuidado. Y en especial el paciente diabético debe tener cuidado de, uno, extremar medidas de higiene. Dos, pues también procurar que familiares de preferencia no los visiten, sino que ahorita se mantenga la sana distancia, con el objetivo de que la persona que se ha estado exponiendo en la calle no llegue a casa a infectar. Y también es importante para la prevención y evitar el contagio que el paciente diabético tenga un control de su glucosa y mantenga siempre en casa un glucómetro. Un paciente diabético no puede estar sin ese instrumento. Así que para quienes no lo conocen, acá se los estoy presentando en la cámara, ¿verdad? Para que ustedes vean, pueden ser de esta marca, de la marca que usted tenga. Un glucómetro va a ser sumamente importante, porque así usted va a poder medir cómo está su glucosa todos los días. Un paciente diabético ahorita debiera de exigirse en ayunas tener un valor de 140, y 2 horas después de haber comido debería de tener un valor de 180. Entonces, es importante también que el paciente diabético, para evitar complicaciones, también pueda llevar de la mano su médico más su nutricionista, para que entonces pueda tener un buen control de cómo todo esto puede tratarse y él pueda estar en óptimas condiciones. Muy bien, licenciada. ¿Y qué consejos usted le puede dar, así en términos generales, a nuestros amigos que escuchan y que tienen esta enfermedad de la diabetes? Bueno, a todos nuestros amigos que se encuentran en sintonía, que sé que este tema puede serles de interés, tanto porque usted puede ser diabético o tenga algún familiar cercano con diabetes, es importante, por favor, que podamos nosotros tomar en cuenta lo siguiente. Como buen paciente diabético, por favor, esperaría que tenga a mano en su agenda el número de contacto de su médico de cabecera. De preferencia debe de ser un diabetólogo, pero si no, el médico que usted le trata y le lleva el control de su diabetes, usted debe tener siempre ese número a la mano, porque en dado caso usted presente complicaciones,
tiene que decirle a sus familiares, ya sea a su esposo, a sus hijos o a las personas con las que usted convive, que por favor inmediatamente llamen a su médico para indicarle qué es lo que está pasando con usted. Recordemos que la diabetes también puede llevar a que se pierda, ¿verdad?, noción de qué es lo que está pasando, y entonces usted no podrá hacer la llamada, sino va a necesitar que alguien más lo haga por usted. Por eso necesitamos que tenga a mano ese número de teléfono para que usted pueda entonces, junto con su familia, tener un plan de acción. También es importante que en estos momentos no pierda de vista que su alimentación es importante. Por lo tanto, si anteriormente no lo había visto como prioridad, hoy más que nunca es importante llevar una asesoría nutricional que le ayude a usted a llevar un plan de alimentación con lo que tenga. Sabemos que actualmente la economía no está en las mejores condiciones, por lo tanto hemos podido caer en prácticas de alimentación que no son las más adecuadas. Entonces debiéramos de tener sumo cuidado en el control de los niveles de azúcar, y sabemos que esto solamente se puede controlar con lo que comemos. La glucosa se eleva debido a lo que nosotros estamos consumiendo. Otra de las recomendaciones también es que en este momento usted pueda solicitarle a su médico que elaboren un plan de acción para esta cuarentena. Es probable que su médico esté muy lejos de usted, probablemente usted está en un departamento y siempre viaja a la capital para llevar control. Si tiene el número de él, llámele, o si tiene el número de su clínica, llámele y pídale que puedan elaborar un plan de acción en el que le indique qué puede hacer si siente Y o X síntomas, cómo van a llevar el control de su medicamento, cada cuánto lo va a querer evaluar el médico para saber que sus niveles de azúcar están en óptimas condiciones, y también pídale a su médico que le ayude a tener un automonitoreo de su glucosa. Acá tiene mucho que ver cómo utilizar el glucómetro. Hay pacientes diabéticos que todavía no se han acostumbrado a llevar un control adecuado de su glucosa. El paciente diabético debería por lo menos checarse la glucosa unas 2 o 3 veces por semana en ayunas, saber cómo está su glucosa. Ayunas significa antes o previo a poder desayunar. Y también debería de hacer lo mismo 2 o 3 veces por semana, llevar un control de cómo se eleva su glucosa después de haber comido. Entonces, eso significa que después de su desayuno, toma una muestra 2 horas después para saber cómo está ese nivel de glucosa. También se recomienda en los pacientes diabéticos que por favor tengan sumo cuidado con su hidratación. Por lo tanto, es necesario que con el clima últimamente ha estado muy caluroso, deben de mantenerse lo suficientemente hidratados, deben de tomar suficientes líquidos que les ayude entonces a evitar una deshidratación. Como mencionaba Eddie, también es importante que ellos mantengan una buena higiene. Resulta que el paciente diabético tiene que punzarse diariamente, ya sea porque tenga que llevar el control de su azúcar. Entonces, en muchas oportunidades lo hacemos en la mano, o ya sea porque tenga que inyectarse insulina todos los días, y en muchas oportunidades pues eso se hace en el área abdominal, en las piernas o a veces en el brazo. Entonces, en esas regiones donde el paciente diabético se hace las punciones, debe de tener muchísimo mayor cuidado de la higiene, porque recordemos que queda entonces una pequeña herida en la piel que tenemos que tener cuidado, porque allí también puede ser muchísimo más rápida la propagación de contaminación, y entonces poder adquirir el virus muchísimo más rápido. Entonces, por eso, extremar las medidas de higiene va a ser importante. También es importante que tomemos en cuenta que la diabetes también puede presentarse en otras 2 situaciones. Tener hipoglicemia, que es una disminución de sus niveles de glucosa, y también podemos presentar hiperglucemia, que es elevación en los niveles de azúcar. Entonces,
Si hay alguien que también nos esté escuchando y que padezca de hipoglicemia, también es importante que las recomendaciones anteriores también las pueda tomar en cuenta, pero que también se pueda educar a la familia sabiendo que si hay una hipoglicemia, o sea que los niveles de glucosa bajaron por debajo de 70 miligramos por decilitro, entonces tenemos que tener siempre a mano, ya sea miel, mermelada o algún jugo de frutas que se le pueda brindar para que sus niveles de azúcar rápidamente puedan subir. Esto, ojo, es solamente en aquellas personas que sus niveles de glucosa bajan. También el paciente diabético puede presentar bajas de azúcar cuando descuida sus tiempos de comida. Recuerdo que en alguna oportunidad mi abuelita también tuvo una crisis de esta y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Yo apenas estaba empezando a estudiar en el diversificado, recuerdo, y entonces nadie sabía en casa qué hacer. Y su glucómetro no estaba con sus tiras reactivas, no estaba en óptimas condiciones y no pudimos hacer nada, no sabíamos qué hacer. Ella en ese momento había perdido el conocimiento, se le hacían algunas preguntas y no sabía responderlas, hasta que llegó el médico y sus niveles de glucosa estaban por debajo de 30 miligramos por decilitro. Hubo que subir rápidamente su glucosa. Por eso es que entonces ahora nosotros pues sabemos y entendemos que este aparatito, el glucómetro, es sumamente importante para entonces saber qué hacer si es que está baja o está alta. Así que toda aquella persona que nos está viendo o nos está escuchando, por favor, tomen en cuenta esto. Parte del botiquín de la persona con diabetes es esto. Un glucómetro no puede faltar. Y como última recomendación, Eddie, en este sentido, también tenemos que tomar en cuenta que la salud mental y emocional del paciente con diabetes es importante. Porque resulta que si es mayor de 60 años, ya adulto mayor, por favor evitemos que vea constantemente noticias o se esté enterando de este tipo de situación de cómo avanza tanto el virus acá en Guatemala como en el mundo. Porque resulta que se afecta demasiado su salud emocional. Se preocupan, se afligen, se estresan y entonces todo esto no ayuda en su situación actual. Necesitamos que pueda manejar su estrés, que pueda manejar su ansiedad, que busque, por favor, actividades que le ayuden a relajarse. Meditemos más en la palabra de Dios, llenémonos de fortaleza en sus promesas y también, en caso necesario, que veamos como familiares que su situación de estrés no disminuye y cada vez aumenta más. Busquemos también ayuda psicológica para poderles ayudar a ellos a mantenerse en una forma estable. Bien, es interesante y cómo pues ver que incluso las emociones pueden afectarle a una persona que padece diabetes. ¿Hay en cuanto a ejercicio físico alguna recomendación que haya que darle a los pacientes diabéticos? Claro que sí. Es sumamente importante que ellos también se mantengan activos, no solamente por su salud mental, que hablábamos hace un momento, para poderse desestresar, sino también porque tenemos que entender que la diabetes o los niveles de glucosa se ven favorecidos cuando el paciente diabético realiza ejercicio. A mayor actividad física, entonces los niveles de glucosa tienden a disminuir. Entonces es importante que el paciente diabético, mientras menos salga de casa, va a ser mejor. Así que no hay excusa ahora y procuremos hacer algún tipo de ejercicio en casa. Caminemos alrededor de nuestro patio. Si el patio no es muy grande, entonces alrededor de la casa, demos vuelta por todas las habitaciones y por lo menos deberíamos de estar haciendo ejercicio como mínimo 20 a 30 minutos diarios, con el objetivo entonces de mantener los niveles de glucosa en óptima condición, como también estimular y fortalecer el sistema inmunológico, que es algo que también necesitamos fortalecer en este momento de crisis o de emergencia ante el coronavirus, para que entonces el sistema inmunológico esté lo suficientemente fuerte y que pueda modularse, ¿verdad? Activarse cuando sea necesario, desactivarse cuando no lo sea, porque también resulta que el coronavirus también hace que el sistema inmunológico se dispare
Y ahora, pues últimamente estamos hablando de que se mantenga en óptimas condiciones el sistema inmunológico. Pero no solo se trata de consumir vitamina C, sino se trata de consumir alimentos que ayuden, que cuando sea necesario se active, pero también se desactive cuando sea necesario, porque el coronavirus hace que se active de una forma en la que no pare, sino se mantenga todo el tiempo activo el sistema inmunológico. Y también necesita el cuerpo tener los suministros necesarios para que en el momento oportuno también se desactive. Gracias. Hoy con nosotros se encuentra la licenciada en nutrición Jenny Ishkakik, aquí en el programa Estilo de Vida. Queremos agradecerle a nuestros amigos que se han estado uniendo a nuestra transmisión en nuestra página de Facebook, Unión Radio Guatemala. Tenemos que ir a una pausa. Al volver, pues la licenciada compartirá algunos consejos puntuales relacionados a la nutrición, cómo fortalecer el bienestar de las personas, de los pacientes con diabetes, ahora que estamos en la cuarentena, ahora que estamos en casa, y también seguramente algunos consejos para evitar consumir alimentos que el resto de la familia sí están consumiendo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Cada mañana un experto nos orienta para mejorar nuestro estilo de vida. Estás escuchando Estilo de Vida. Quédate en sintonía, porque en breve estamos de regreso. En Unión Radio, la hora exacta. 7 de la mañana, 58 minutos. En el suroccidente. Unión Radio se sintoniza en 101.5. Unión Radio, la voz de la esperanza. Recuerda siempre el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Fue en la cruz, en que al fin percibí. Escucha una voz de lunes a viernes a partir de las 9:30 am. Recayó en Jesús. Uqatushikri uchikopilya bil COVID-19. Chachaji hawib shukuheria walshik. Chataqej weokshanri. Chachaharia kap shukha shukuhechipak. Chakuturiu pama kap shukuheriu shol uwita kap. Wemankota chipak utska kohrigel rico 60% alcohol ru. Weko onjapa tzam chakohori subal tzamaj chishahumulu kohik katekuri kachahria kap. Wekatishnapik onkatuhnapik chachukuriachi rukriupam achuk. Chawitamajba shukuhe chabanario kshan kekiyariach noh. Junno hipal, rechrik at balzich utzwachil, shukuhe patanem guinakilal, ruk utopanik rik ichemayap cholchi, rakanokap rimayap cholchi rech pashil kayala. Soy Pablo Sosel, de Unión Radio Noticias, y te invito a que seas un ángel 365, un ángel de esperanza. Les saluda Lady García en nombre de los jóvenes del grupo Jicaral, Jalpatagua, Jutiapa. Somos Ángeles 365. Soy el pastor Gunter García, presidente de la Unión Guatemalteca de los Adventistas del Séptimo Día. Y yo también soy un ángel de esperanza 365. Hola, soy Leslie Ramírez de Las Cebollas, Quesaltepeque, Chiquimula, y escucho Unión Radio. Y soy un ángel 365, un ángel de esperanza. Y en este 2020 te invito para que tú también lo seas. Todos involucrados para fortalecer a la emisora que transmite esperanza. En este 2020, únete tú también. Somos Ángeles 365. Somos Unión Radio. Ángeles de esperanza, esta es nuestra misión. Unión Radio, con una palabra de amor. Con una palabra de amor. Hoy en Estilo de Vida hablamos de nutrición. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso, este es su programa Estilo de Vida, hoy con nosotros la licenciada en nutrición Jenny Ishkakik de Nutrite GT. Gracias por la información que cada semana, cada programa nos comparte. Licenciada, estamos hablando hoy acerca de los cuidados que deben dársele a las personas con diabetes. Lo digo en este caso para las personas mayores, pero usted mencionó al inicio que la diabetes pues ahora da a muchas edades, a todas las edades prácticamente. Eso significa entonces que hay algunos consejos que deben ponerse en práctica a sí mismos si uno es el que está enfermo de diabetes para pues evitar complicaciones frente al coronavirus. ¿Qué cuidados debe tener en el paciente diabético relacionado específicamente a su alimentación? Ahora, adentrándonos específicamente en la alimentación, es importante, por favor, que el paciente diabético también entienda lo siguiente. Los niveles de azúcar no se van a elevar por ninguna otra causa, bueno, no tan de forma directa, sino es por los alimentos, por lo que consume. Así que eso implica que entonces tiene que tener sumo cuidado en este momento de todo lo que está consumiendo. Es importante también medir las porciones. Regularmente, cuando el paciente diabético asiste a una consulta nutricional, siempre se le dan medidas y se le dice una taza, media taza. Los que están viendo en Facebook Live pueden ver acá, tengo una tacita medidora. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que yo les diga una taza de cereal, ¿verdad? Y que tomen una taza en donde toman café. Pueden haber de distintos tamaños, pero en cambio esta tacita medidora es estándar. Siempre nos da la medida de una taza y esta debe de ser a ras, ¿sí? No tiene que ser encopetada como se le dice, ¿verdad? Y también necesitamos utilizar cucharitas medidoras que puedan ayudar también al paciente a tener la cantidad exacta, ¿verdad?, de los alimentos que se necesitan. Esta es una cucharada, por ejemplo, y así podemos ir tomando medidas. Entonces, las cantidades van a ser importantes, pero también es importante que el paciente diabético entienda que no puede consumir azúcar, miel, rapadura y demás alimentos que eleven sus niveles de azúcar, en especial estos. Así que todos aquellos alimentos que contengan azúcar, cuidado porque el azúcar está escondido en varios productos. Por ejemplo, en la ketchup encontramos nosotros que hay, por eso se le llama salsa dulce. Entonces aquí hay azúcar y el paciente diabético tiene que tener cuidado. Por ejemplo, también en el yogur, específicamente cuando traen sabores o trozos de fruta, también hay que tener cuidado porque estos también contienen gran cantidad de azúcar. Así que cuidado con estos alimentos. Lea siempre, por favor, la etiqueta nutricional y verifique que en los ingredientes no diga que hay azúcar o sacarosa, para que entonces usted esté seguro de que ese alimento no va a elevar sus niveles de azúcar. Por otro lado, también es importante que el paciente diabético consuma frutas con cáscara. Regularmente las frutas que más se consumen en casa son aquellas que se pelan y regularmente estas son las más dulces. Por ejemplo, la sandía, la piña, el melón, la papaya son de las frutas más dulces. Y al nosotros tener que quitarle la cáscara, entonces hacemos que el azúcar esté más disponible y entonces no hay fibra que pueda ayudar a contribuir que los niveles de azúcar no se eleven tan rápidamente. Claro, hay pacientes diabéticos que su nutricionista les ha apoyado a entender cómo poder consumir estos alimentos y entonces los han consumido y si usted lleva asesoría, pues no hay problema. Si ya su nutricionista le ha indicado que puede consumirlos, adelante. Pero si por el momento los tiene restringidos o usted nunca ha ido a una consulta nutricional y sus niveles de glucosa están demasiado altos, por favor prefiera aquellas frutas que tienen cáscara. Dígase manzana, pera, que se comen con todo y cáscara. También, por ejemplo, la mandarina, la naranja, son frutas que también se consumen con bagazo. Entonces, aproveche estas frutas de temporada.
También es importante que el paciente diabético aumente también el consumo de verduras, específicamente en preparaciones como ensalada. Hay que evitar consumir constantemente solamente las verduras cocidas. Y por favor, ojo, regularmente las personas consideran que la papa es una verdura, pero la papa, por la cantidad de nutrientes o por su composición nutricional, se cataloga como dentro del grupo de los carbohidratos. Entonces, ojo con esto, porque dicen sí como verduras, pero comen papa. El elote, el plátano también no están dentro de la categoría de verduras, sino dentro de los carbohidratos. Así que tampoco podemos abusar. Por ejemplo, a veces hacemos, por decir, un caldo de verduras y le echamos papa, le echamos elote, y entonces adicional le agregamos arroz o fideos y lo acompañamos de tortilla. Entonces el paciente diabético tiene que elegir o arroz y una tortilla, por ejemplo, o de preferencia no, y entonces no consumir papa ni elote, porque entonces estamos consumiendo del mismo grupo de alimentos. Por favor, ojo con esto. Y también es importante que el paciente diabético en estas condiciones, por favor, evite lo más que pueda el consumo de comida chatarra, de carnes o de productos que contengan gran cantidad de grasa. Es preferible que ahorita las preparaciones sean a la plancha, al vapor, cocidas, y no comida frita, no comida rápida que tenga gran cantidad de grasa, porque esto definitivamente altera los niveles de glucosa, y ya veíamos que para prevenir la diabetes, entonces el paciente diabético tiene que contribuir a tener en buena cantidad sus niveles de glucosa, para que entonces todo esto pueda estar bien. Y por favor, como lo mencionaba también antes, sus horarios. Sé que muchos ahorita están en teletrabajo o trabajo en casa, entonces por favor cuidado, porque se les puede ir rápidamente la hora sin darse cuenta y necesitan tener un control de que el desayuno tiene que ser en el mismo rango de horario. Por ejemplo, que el paciente diga, voy a desayunar entre 7 a 8:30 de la mañana. Eso significa que hoy puedo desayunar a las 7, mañana a las 7:30, pasado a las 8, pero me mantengo en el rango. Y también deberíamos de tener un mismo rango para el almuerzo y para la cena, y tratar de mantener esos horarios fijos, porque mientras más tiempo pasa el paciente diabético sin comer, entonces empezamos a reducir los niveles de glucosa y entonces podemos entrar en complicaciones, y por eso es importante que entonces mantenga sus horarios de alimentación. Y por último, el grupo que también tienen que tener mucho cuidado son los carbohidratos. Acá encontramos pan, tortillas, arroz, pasta, cereales y lo que ya habíamos mencionado, la papa, el elote, el plátano, y entonces tenemos que tener sumo cuidado porque de preferencia estos tienen que ser integrales. Debiera de ser arroz integral, pastas integrales, cereales integrales, ¿verdad? La avena también, avena integral, que pueda entonces esto favorecer que los picos de glucosa no se eleven tanto, sino se mantengan lo más estables posible, y esto entonces va a contribuir a su salud, querido amigo, que pues en esta mañana nos escucha, y puede que tú tengas diabetes o alguno de tus familiares. Licenciada, en cuanto a las bebidas, ¿es recomendable o es permitido, es saludable, por decirlo así, que una persona diabética consuma atoles? Y si la respuesta es positiva, ¿cuáles? Bueno, es complicado porque resulta que si el paciente diabético está en un peso adecuado, lo ideal es evitar los atoles porque la mayoría de ellos tienen gran cantidad de carbohidratos simples y no van a favorecer que sus niveles de glucosa estén bien. Sí van a ser necesarios solamente en caso de que se vea que está comprometido también su estado nutricional. Dígase en aquellas personas que tienen desnutrición o bajo peso. Solamente allí vamos a tener que adaptarlos y consumirlos de una forma moderada y con mucha precaución. Pero de lo contrario, el paciente diabético debe de evitarlo. Y aquí también creo que es importante que podamos mencionar que también debiera de evitarse los frescos, porque pues también son tentación para tener que adicionarle azúcar, y pues de preferencia el paciente diabético no debe de consumirlo. También debe de tener cuidado porque si en algún momento le adiciona a sus bebidas
ya sea algún sobrecito de azúcar, de sustituto de azúcar. Hay demasiadas marcas. Cuidado, porque estos sobrecitos tampoco podemos abusar. Lo ideal sería consumir 3, 4 sobres por día, pero yo he visto casos de pacientes que consumen alrededor de 6 hasta 10 sobrecitos por día. Así que aunque sea sustituto del azúcar, por favor, cuidado con el consumo. Al igual que las bebidas gaseosas, también deben de restringirse o de eliminarse, no debiera de consumirse también. Muy bien, nos pregunta uno de nuestros oyentes, mi azúcar lo más que ha llegado en ayunas es a 124. La pregunta es, ¿podría ser una persona diabética? En ayunas 124 pues está elevado los niveles, pero si no le han confirmado, probablemente esté en la fase de prediabetes y tiene que tener sumo cuidado, porque los niveles normales en ayunas es de 70 a 110 para una persona saludable, ¿verdad? Habría que ver si de repente no ha estado muy estresada o si todo el tiempo ha mantenido los niveles así, o si solamente es en los últimos días, ¿verdad? Debido a la situación que estamos viviendo, porque recordemos que también la salud emocional tiene mucho que ver para que también estos niveles de azúcar puedan aumentar. Pero lo ideal sería recomendarle que por favor cuide sus niveles de azúcar y se esté checando constantemente para ver que estos no se eleven. Muy bien, licenciada. Nos preguntan también qué frutas debería no comer una persona diabética. Como lo mencionaba, idealmente no sandía, papaya, melón, piña, banano. Son algunas otras de las frutas, ¿verdad? Que regularmente se les quita la cáscara para poderlo comer. El mango y algunas otras frutas, lo que tenemos que tener cuidado es que no sean frutas muy maduras, sino que sean frutas como regularmente nosotros le llamamos frutas tarazas, que están en término medio, ni están verdes, pero tampoco están lo suficientemente maduras. Recordemos que una fruta madura es más dulce, entonces eso es lo que el paciente diabético debe de controlar o de evitar. Preguntan por acá, para un diabético, ¿el MOSH sería beneficioso o no para una persona diabética? Ok, sí es beneficioso, pero teniendo cuidado de consumirlo eventualmente. Hay personas que adoptan el hábito de consumir avena todos los días. No está mal, pero el problema con el paciente diabético también es que no puede abusar de un alimento, sino tiene que hacer que su alimentación sea variada, equilibrada y suficiente. Entonces, de preferencia para el paciente diabético sería mucho mejor que consumiera la avena integral para que esto garantice que hay mayor cantidad de fibra, no la avena normal, sino una avena integral, y tratar de consumirla unas 2-3 veces por semana. Una persona que descuida su cuerpo en cuanto a la salud, ¿qué otras partes de su organismo podrían sufrir algún tipo de colapso con el paso del tiempo? Bueno, especialmente con el paciente diabético tenemos que tener sumo cuidado porque también tienen que estar checando constantemente su piel, específicamente los pies. También tienen que tener sumo cuidado porque el paciente diabético o la diabetes resulta que también es muy afecta a otros órganos, dígase la digestión, el riñón, el hígado, la vista. Entonces hay muchas otras complicaciones que el paciente diabético, puede también manifestar, y tiene que tener cuidado porque entonces esto puede agravar más fácilmente y hacerlo más vulnerable a no solamente esta condición actual del mundo, sino a otras complicaciones. Yo he escuchado en muchas oportunidades que se dice, ay no, estar cuidando mi alimentación no vale la pena, de todos modos de algo me voy a morir. El problema es que qué bueno que fuera tan fácil la muerte en un paciente diabético. Resulta que no, empieza a afectarse cuando se descuida completamente el medicamento, el monitoreo y la alimentación. Entonces empieza a haber complicaciones, primero de la vista, luego probablemente la piel, las heridas no sanan, existe pie diabético, hay amputaciones, y poco a poco, es muy paulatina, es muy despacio cómo la calidad de vida del paciente diabético puede afectarse. Por eso es importante que usted aprenda
a vivir con la enfermedad, 1, 2, a cuidarse, a entender qué cuidados debe de tener. Y creo que ahorita también es importante decirles, Eddie, a nuestros amigos que también cuiden mucho, por favor, de su piel, que revisen todos los días sus pies. El paciente diabético pierde un poco sensibilidad en esa área. Y a veces, sin querer, puede haber una leve piedrecita, un objeto que haya dentro del calzado, que no se den cuenta. Ojo, mucho cuidado con sus pies, por favor, y con el calzado que utilizan, porque también esto puede afectarles. Y como ya habíamos mencionado, pues también estar constantemente checando cómo está también su presión arterial, porque el paciente diabético también puede cursar con dificultades de hipertensión, entonces también esto se puede afectar. Así que, por favor, no pierda su control, su chequeo, y acuda pues a sus controles para que usted sepa que todo está bien. ¿Cuáles serían el o los momentos ideales del día para pues hacerse una medición certera del nivel de azúcar en la sangre? Muy bien, en la utilización de nuestro glucómetro, entonces idealmente es a la primera hora, en cuanto nosotros nos levantamos, ¿verdad? Hacer la primera medición, esta sería la medición en ayunas. Y lo ideal es que el paciente diabético también mantenga una agenda o un diario en donde el paciente pueda llevar el registro y entonces anotar. Por ejemplo, anota la fecha de hoy y entonces pone miércoles y pone la fecha, la hora y todo, y entonces anota cuál fue el nivel de glucosa que les apareció en el glucómetro. Y luego, pues también es importante que no solamente se tomen ayunas, sino que también se tome el nivel de glucosa 2 horas después de haber desayunado, para ver también qué tanta propensión tiene a elevarse los niveles de azúcar. Entonces, todo esto es importante que el paciente pueda tomarlo en cuenta. Y como lo mencioné al principio, ¿cómo usted va a saber que sus valores están en óptimas condiciones? Pues si usted es paciente diabético, los valores en ayunas no debieran de ser mayor a 140. Si es mayor a 140, eso quiere decir que algo está sucediendo. Su alimentación no está siendo buena o está descuidando algún otro aspecto, por ejemplo su medicamento, puede que se le olvide tomarlo en algún momento del estrés o las preocupaciones que tiene, o que no esté haciendo ejercicio y entonces por eso el nivel de glucosa no está bien. Si lo tomamos 2 horas después de haber comido, el valor debería de ser 180. Si es mayor a eso quiere decir que lo que acabo de comer no está bien y tengo que cambiar mi forma de alimentarme, porque como les indicaba, el nivel de glucosa va a subir sí y solo sí con lo que estoy comiendo. Entonces tengo que tener cuidado en eso y tengo que entonces extremar cuidados en mi alimentación. Nos pregunta por acá, ¿es cierto que una persona que tiene diabetes es más vulnerable a contagiarse del coronavirus? No es tanto que sea más vulnerable que digamos, paciente diabético sale a la calle y el virus lo ataca más fuerte. No, no es eso. Es simplemente que un paciente diabético que adquiera el virus, su evolución ante el virus va a ser más difícil. Entonces, puede que lo logre superar, como puede que no, y entonces sea uno más en la lista de personas que han fallecido por coronavirus. Ese es el riesgo. No es que saliendo a la calle como que el virus lo viera y lo atacara y fuera a él y lo infectara. No, no es eso. Es más que todo la reacción que el paciente diabético tiene ante la infección de coronavirus. No va a actuar su cuerpo de la misma forma que un paciente o que una persona sana. Tenemos un oyente que dice, pregunto, mi mamá es diabética, no usa insulina, tampoco se le agravan las heridas. Ella come entre comidas como aproximadamente 6 porciones al día. ¿Esto sería malo? Por lo que entiendo, sus niveles de glucosa se mantienen bien. No usa insulina, pero asumo que está utilizando algún otro medicamento. Es decir, ella no usa insulina, dice. Sí, pues solo insulina, pero puede que esté utilizando algún otro fármaco. Okay. Entonces, es importante que siempre le mantengan el control. Ojo, siempre, por favor, glucómetro. Es la única forma de nosotros saber de forma rápida cómo está el nivel.
En apariencia ahorita yo pudiera decirle, sí, está bien que coma 6 veces al día, pero yo no sé cómo su cuerpo está reaccionando ante eso, si sus niveles de glucosa se mantienen en óptimas condiciones. Entonces, en paciente diabético es muy difícil dar como que recomendaciones puntuales por este medio, porque hay que conocer más sobre cómo lo está manejando, qué está comiendo, si sus niveles se han mantenido bien. Que ahorita sus heridas se logren mantener, pues está bien, pero no es todo lo que un familiar de paciente diabético tiene que ver, sino sus niveles de glucosa es lo que más importan ahorita. Amigos, les recuerdo, hoy con nosotros se encuentra la licenciada en nutrición, Jenny Ishkakik. El tema de hoy es cuidados que deben darse a una persona diabética frente al COVID-19 o coronavirus, y sus preguntas pues deben ir enfocadas en este marco de información. Nos pregunta uno de nuestros oyentes, ¿será correcto darle incaparina a un diabético? Acá tendríamos que ver cómo está su estado nutricional. Si es una paciente o paciente con un peso adecuado, no veo tan conveniente. Debiera de ser más pausado, una vez por semana quizás, pero si la persona está muy bien de peso, no veo tan necesario. Habría que ver también cómo se están manifestando sus niveles de glucosa para recomendar que sigan utilizándolo o que mejor eviten el consumo. Muy bien, licenciada, ¿alguna información adicional que usted tenga que darnos en cuanto a los cuidados de un diabético? Muy bien, es importante, por favor, una vez más, que nosotros podamos entender que nosotros mismos somos los que tenemos que tener ese cuidado en nuestra salud. Entendemos que la situación no es fácil, entendemos que la mayoría de la población es adulta mayor la que está presentando esta complicación de salud, dígase diabetes. Es importante, por favor, que como familia también el hecho de que los queremos cuidar, que no permitimos que nadie los vaya a visitar, que no permitimos que salgan a la calle, pues entonces también démosles algún tipo de actividad para que ellos puedan desestresarse. El problema es que es tan fácil para nosotros como familiares decirles, no salga a la calle, no se da cuenta que yo lo quiero tanto, que no quiero que usted se infecte, pero tampoco le damos alternativas para que ellos puedan distraerse. Tengamos tiempo de calidad con ellos. No es bueno que también estén solos tanto tiempo, porque entonces también afectamos su estado emocional y psicológico. Por favor, démosle tiempo de calidad. Sabemos que tenemos que trabajar en casa, pero apartemos un tiempo para platicar, para escucharlos, para ver cómo están, cómo se sienten ante la situación, y que ellos puedan distraerse, algún juego de mesa, alguna actividad. De repente le gusta mucho tejer o bordar, busquémosle materiales con que pueda entretenerse y entonces pueda de esa forma distraerse de la situación. Creo que también es importante porque como población sana, joven o adultos, simplemente queremos guardarlos, cuidarlos, pero tampoco les damos la atención que ellos merecen y también los volvemos más vulnerables. Así que por favor, tengamos ese cuidado también de brindarles amor, comprensión y entender que para ellos tampoco es fácil no salir a la calle y estar todo el tiempo en 4 paredes encerrados. Licenciada, pues queremos agradecerle por la información que usted ha compartido, y si alguno de nuestros oyentes necesita los servicios que usted presta, ¿cómo puede hacerle? Incluso pues hablando acerca de si usted está brindando citas personales, presenciales o también en línea. Por favor, cuéntenos un poco acerca de eso. Claro que sí. En estos momentos, básicamente, he estado dando únicamente consultas en línea para evitar complicaciones, porque sabemos que es complicado para las personas estar recibiendo visitas, ya sea a casa o acudir a la clínica. Entonces, hemos estado por consulta en línea. Es importante que sepan que aún en consulta en línea, nosotros podemos saber cómo está su estado de salud, su porcentaje de grasa, podemos saber cómo está su masa muscular, etcétera. Entonces,
Lo único que usted tiene que hacer es contactarse conmigo a través de mi página de Facebook, NutriteGT, o también en Instagram, me encuentran, y entonces allí pueden ustedes encontrar información de cómo pueden contactarme. Y les dejo mi número de teléfono para cualquier duda que usted pueda tener. Es el 4677-9410. 4677-9410. Entonces allí usted puede indicarme que necesita una consulta nutricional y yo le doy la información. En este tiempo, la consulta nutricional está a un costo más bajo y accesible que en época normal. Entonces también es importante que sepa que hemos tomado en cuenta esto, sabiendo que la economía pues no está en las condiciones que nos gustaría. Entonces la consulta nutricional ha bajado de precio, y esto para que entonces usted pueda entender y saber que su salud es importante y que la nutrición y la alimentación pues en este tiempo también debemos de cuidarla. Pues muchas gracias, licenciada, gracias por estar con nosotros y brindarnos esa información. Amigos, a ustedes por su sintonía, también muchas gracias por ello. A Melissa Coronado acá en Controles y Germán Roblero en la programación de nuestro Facebook Live. Muchas gracias por eso, a nuestros compañeros en diseño. Licenciada, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Quédese en sintonía de Unión Radio porque tenemos más programación especial para usted. Si este programa te parece interesante, invita a tus amigos a escuchar Estilo de Vida, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana. Es todo por hoy. En nuestro próximo programa habrá otro invitado que te brindará más consejos e ideas para ser mejor cada día. Esto fue Estilo de Vida. En el área metropolitana.